Hola, ¿qué tal? Tenemos con nosotros al escritor Raúl Guerra Garrido, uno de nuestros mejores y más valiosos escritores de nuestras letras. Viene a presentarnos esta espléndida novela que ven ustedes ahí, Tantos Inocentes, recién sacada en Alianza Editorial, aunque es una novela que ya salió en el año 96 en Espasa, ¿verdad, Raúl? Buenas tardes y gracias por visitarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, la novela parte de un suceso real, ¿no? Sí, la verdad es que es lo que se conoció con el tiempo. Estas cosas afortunadamente van menguando. El crimen de Orozco, ¿no? En las fiestas, la fiesta de Santágueda, después quizás si quieres hablamos de la fiesta, Sí. pues hubo un crimen tonto, colectivo, apalearon en una pandilla de amigos a un ciudadano y que murió. Y lo que hice es aprovechar la secuencia del crimen, sí que es una reproducción como escenario real, pero después los personajes son absolutamente ficticios, tienen su vida independiente, sus miserias, sus aventuras aparte, muy entrecruzadas, y el escenario lo llevo a Ibain, que es el pueblo habitual donde aparecen todas mis novelas del ámbito vasco, ¿no? Pues una especie de Macondo Euskaldun, vamos. Sí, sí, eso está muy bien, eso de Macondo Euskaldun, ¿no? Claro, Ibain, que aparece en Lectura Insólita del Capital, aquí Sí, hay un guiño a ese empresario. sí, porque normalmente en la geografía del desarrollo industrial de España y de Guipúzcoa del particular, había un binomio verbal, ¿no? Que se conocía el pueblo y la industria, ¿no? Pues Orbegozo y Zumárraga. Y, Sí, bueno, en este caso que puse fue Ibain y Lizarraga, ¿no? sí. Y desde mi primera novela, en Cacereño, este migrante va a trabajar ahí, a esa misma empresa. Sí. En Lizarraga, en Lectura Insólita del Capital, es un poco pues un poco la apoteosis industrial lo que se llamó el desarrollo, el desarrollismo de los 60, es de lo que trata la Lectura Insólita, con un secuestro de ETA, ¿no? Y la verdad es que esos años 60 de Iván Lizarraga, muy importantes y de desarrollo, importantes económicamente, se pasa y hay como una alegoría a estos años, que ya son los últimos del siglo pasado, ¿quién diría? Para nosotros el siglo pasado es el XIX, pero bueno, para la mayoría de la gente ya es el XX. Pues a la medida del XX, donde la empresa, el pueblo, ya está decaído y se pasa al paro, ¿no? De esos años de desarrollo se pasa al paro. Sí. Incluso hay un guiño verbal, ¿no? En parte del juicio, cuando a uno de los trabajadores que trabajaba en Lizarraga, y usted, de profesión, dice prejubilado. Y el juez dice, con tanto humor, dice así, neologismo, ¿no? Sí. O sea que ahí se cierra un ciclo un tanto alegórico, ¿no? Sí. Y también, bueno, muy vinculado a la violencia Bueno, es el pueblo también del protagonista de la carta, de ese hombre que tiene que abandonar su tierra cuando recibe la carta de ETA, ¿no? Y luego, antes de pasar a la novela, ya que estamos tocando el tema de la violencia, el tema del terrorismo vasco, que tiene una presencia enorme en tu obra, una enorme importancia, tú eres además uno de los pocos escritores españoles que ha tocado el tema, ¿no? Achaga lo ha tocado desde otro punto de vista, desde el punto de vista nacionalista, y Aramburu tiene alguna novela que sí toca, además de manera también muy, muy sentida, con mucha empatía hacia la víctima, ¿no? Que sí toca el tema, ¿no? Entonces, no sé esto... No, ven, sí, lo que pasa que, bueno, sin querer y por la fuerza de las cosas, puesto que estaba allí, desde siempre ha estado la violencia terrorista y terrorista de ETA, ha estado muy presente en mis novelas. En Cacereño, que se publica en las Navidades del 69-70, una de las cosas que no consiguió pasar la censura fue una referencia a ETA. Eso lo tacharon y no pudo pasar. Sí. O sea, que parece que llevo bastante tiempo con el tema. Y hubo un tiempo en que verdaderamente la soledad era absoluta y Lectura Insólita
muchas cosas. La costumbre de morir, tal, que hay una desolación muy, muy fuerte. Después sí, apareció ya más gente. Pero escribirlo desde el corazón del lobo, hombre, pierdes cierta perspectiva. Pero lo que no cabe duda es que ganas en el pulso dramático, en la emoción, en la intensidad. Y por qué no, en el miedo. Claro, la soledad del ángel de la guarda es otra novela tuya espléndida que toca ese tema, en ese caso desde el punto de vista de un escolta, y La costumbre de morir, que acabas de mencionarla, que acaba de reeditarse también en Reino de Cordelia. Yo, antes de entrar a hablar más a fondo de Tantos inocentes, quiero recordar a nuestros espectadores que hace poco más o menos un año hicimos una entrevista aquí bastante extensa, se tocó ya este tema y se tocaron otros muchos temas que por tanto hoy no vamos a tocar, y entonces yo les diría que vean esa entrevista porque merece la pena, ¿no? Bueno, vamos a ubicar al espectador en esta novela. En esta novela, como has comentado al principio, se mata en las fiestas de Santa Águeda a un pobre hombre que aquí es policía, el personaje de la novela es policía municipal, ya tiene ahí un cierto sesgo, tiene un cierto sentido, o sea, me figuro intencionado, y entonces, bueno, pues hay un juicio, todos los que presenciaron aquello, los que participaron en aquello son convocados al juicio, vamos conociendo sus testimonios, ¿no? Lo que van contando. Por otro lado, ellos, y no desvelo nada, puesto que en la contraportada ya se avisa, se confabulan para intentar salir indemnes de esa acusación. Y este juicio, y ahora después hablaremos de la estructura, claro, va provocando, va conjurando demonios, van recordando cosas, aquello que pretenden ocultar, etcétera, ¿no? Sí. Es un coro de voces. Es que, como decía antes, que era una alegoría, lo mismo que hay una alegoría de la parte económica y como una alegoría de la violencia, ¿no? Si en Lectura Insólita hay un secuestro terrorista, eso fue el inicio de una socialización de la violencia muy, muy fuerte, ¿no? Que con el miedo quedó instaurada de una forma casi indeleble, ¿no? No creo que se haya pasado todavía. En este caso, en Tantos inocentes, lo que hay es no la socialización de la violencia, del miedo, sino la violencia gratuita, es la banalización del mal, ¿no? Así es. La gente pertenece a un grupo, es una cuadrilla, hay alguien que más o menos es tangencial de la cuadrilla, pero que es un poco el tonto, entre comillas, en este caso es un policía municipal, no es del pueblo tampoco, pero bueno, se ha hecho... Martín Otazu. Se ha hecho más o menos allí. Y esa banalización de eso, que casi técnicamente se puede llamar idiotas morales, que no tienen sentido de culpa, pues se dispara el primer golpe y después siguen, porque lo que hizo esa socialización de la violencia es que al que no está en el grupo, y esa es la idea del grupo, es lo terrible, se va cosificando, ¿no? Es un contrario, un competidor, un rival, un enemigo, una cosa, es algo ajeno, ¿no? Y bueno, y ahí está muy matizado y no sé si ahora sería capaz de explicarlo, pero es esa banalización de mal. No hay culpa. Al final ellos en realidad se sienten que no son culpables, ¿no? Así es. Y claro, cuando entre ellos tratan de taparse unos con otros con esa vagarosidad que ahora está muy de moda, lo vemos en todos los telediarios, ¿no? Salen los políticos y dicen, yo no sabía nada. Bueno, pues esto es en el juicio igual, nadie sabe nada, ¿no? Sí. Es como, claro, es que en algunas religiones la ignorancia es un pecado capital, pero en la católica no, debería serlo. Pero en casa, a solas, les remuerde. No les remuerde tanto el homicidio, eso que es un crimen, es algo más que un homicidio. No, sino otras cosas, ¿no? Que verdaderamente se remueve su yo mismo, su alter ego, diciendo, bueno, pero yo quién soy. Y salen historias truculentas, de un incesto absolutamente disparatado, de pequeñas corrupciones o grandes, de muchas relaciones. Secretos sexuales también, ¿no? Se van interrelacionando, ¿no? Sí. Y yo estaba muy contento del libro, de la novela. Creo que profundiza bastante en esa ausencia de sentido de culpa, ¿no? Porque muchos hemos sentido, los que hemos sido educados
en colegios religiosos tenemos un gran sentido de culpabilidad, pero también porque quizá nos han metido responsabilidad. Pero cuando no hay responsabilidades individuales y todo es gratis como en Internet, pues verdaderamente tampoco tienes mucho sentido de la culpa. Y en eso es en lo que quería ahondar. Hay una cosa que has comentado al principio y que comento como una parte para seguir comentando esto, que la novela efectivamente funciona en muchos aspectos y en el de la crisis económica funciona como espejo de la situación de hoy, porque la novela está publicada en el año 96, es decir, estábamos saliendo de otra crisis y por tanto ese reflejo de las maquinarias arrumbadas, de las maquinarias que ya no funcionan, de los hornos apagados, de las industrias que están en venta, etcétera. Era claro, finisicular del 20, sí. Parece hoy, ¿no? Bueno, hablábamos antes de la fiesta, has hablado de la violencia gratuita. Hay un momento en que se habla también de la violencia al principio de la novela, por no desvelar demasiado, de las violencias en las fiestas, en las tradiciones, ¿no? En despeñar a las cabras desde los campanarios, a lancear a los toros, etcétera. Porque ahí hay también una voz que va entreverándose en la novela, que es la del juez, que tiene que además está contada en segunda persona. Sí, es un artificio literario que me gusta mucho, ¿no? Se separan los capítulos con una pequeña reflexión del juez que en segunda persona, a mí la segunda persona me gusta mucho como término imperativo, ¿no? Me parece que es el lado al que no te puedes oponer. Pero bueno, reflexiona sobre cosas tangenciales y termina de hacer la primera pregunta y empieza el siguiente capítulo, ¿no? Claro. Y bueno, sí, esto es... La segunda persona que la utilizas magistralmente también en Dulce Objeto de Amor. Bueno, la que presentamos, hicimos aquí la entrevista, efectivamente, bueno, eso es... Sí, eso es quizá mi esfuerzo máximo en la utilización de la segunda persona. Muy poco utilizada en España, además. Eso es. Como... Sí. No solo como conciencia de lado, sino como conciencia personal. Aquello fue un juego muy interesante. Yo estoy muy contento con eso siempre. Muy poco utilizada segunda persona en nuestra literatura. Y en este caso, bueno, pues sí, entra en esa materia y hay esa interconexión. Te comentaba antes de empezar la entrevista, una anécdota, y es... Un hombre de teatro, pero que le gustaban esas películas de acción multitudinaria, sobre todo de tramas muy cruzadas y pasiones un tanto morbosas, que fue Patrice Chéreau, el gran hombre de teatro francés y cineasta. Acaba de hacer La Reina Margot. Y cuando se publicó en Francia, se tradujo Tantos Inocentes, y le entusiasmó, y a mí estaba yo muy entusiasmado, ¿no? Que pudiese hacer la película, y hablamos y tal, pero aquello se complicó, se fue alargando, y falleció muy al año y pico. Y a mí fue un pequeño trauma literario, lo del personal. Sí. El literario, porque me hubiese gustado ver... Sí. Esos discursos, los diálogos que haces, cuando lo ves en la pantalla, yo he tenido, no demasiadas ocasiones, pero alguna vez han hecho alguna cosa mía. La mar es una mala mujer, por ejemplo. Y eso se hizo con el nombre de Terranova y tal. Bueno, pues es fastuoso, ¿no? ¿Qué sientes cuando hay una persona que sí está diciendo el discurso, ¿no? Que cuando es una persona, un gran actor... Hombre, en la que has citado con Terranova, cuando hablaba Agustín González, yo me sentía Cervantes o Shakespeare. Pero cuando hablaba algún otro, realmente me sentía humillado y me deslizaba por debajo de la butaca, ¿no? Y en esta experiencia que es tan cruda y con un diálogo siempre muy incisivo y cargado de intenciones, me hubiese gustado verlo decir a otros, ¿no? Actores que estaban interpretando el papel de mis protagonistas. La novela tiene un carácter dramático muy fuerte, muy intenso. Es verdad, con talento podría salir de aquí una obra de teatro espléndida, porque está muy sustentada en las conciencias, en los monólogos interiores de los personajes, aunque tenemos que decir
que es una tercera persona muy pegada a la conciencia. Utilizas con mucha frecuencia el estilo indirecto libre, pero no hay una sucesión de monólogos en primera persona. Hay unas partes al principio y al final, porque la novela tiene una estructura cíclica, como digo, con un narrador en tercera, pero muy pegado a la conciencia de ese personaje concreto. Luego se van alternando en segunda persona los pensamientos de ese juez que va investigando, y luego, bueno, se sigue utilizando esa tercera para los distintos personajes, y luego los diálogos, que tiene una importancia muy grande en los juicios, ¿no? En los interrogatorios. Hombre, la verdad es que la parte judicial fue de las cosas que más trabajo me costó, puesto que afortunadamente no tengo mucha experiencia en juicios, ¿no? Y los estribillos, he aprovechado los estribillos de su nombre, algún alias, no sé, en fin, los he aprovechado, ¿no? Para hacer al mismo tiempo un juego de caracteres, porque según las respuestas, lo que sea, se vaya definiendo. Y después, un esfuerzo que no fue pequeño, fue el último, bueno, en realidad el penúltimo capítulo, donde ya sale la sentencia del juicio, ¿no? También aparece. Y entonces, poner lo más fidedignamente posible el argot judicial, ¿no? Ese dialecto propio, y meter esas cuñas literarias que quieres poner. Yo creo que eso yo creo que ha salido bien, porque hay muchos jueces que me han dicho que estaba muy bien. Bueno. Porque cuando hablas de medicinas sí se nota que te mueves como pez en el agua, porque tú tienes... no creas. Bueno, hay que decir que, bueno, tú has sido farmacéutico muchísimos años, ¿no? Y por eso he hecho ese pequeño chiste, pero es verdad que ahí hay un esfuerzo, y bueno, me figuro que eso sí te tendrías que documentar, ¿no? Preguntar a abogados. No, la verdad es que cogí la documentación, que es por toda la parte pública, ¿no? De lo que fue todo el expediente del juicio y tal, de lo del crimen de Orozco, ¿no? Sí. Pero repito que el escenario, el crimen, pues sí, es en el rito con que se comete, es reproducción, pero a partir de todo lo demás es literaturización, ¿no? Y sobre todo los personajes, los señores de Orozco no tienen nada que ver, porque yo tampoco lo sé ni he querido saberlo. Los personajes son autónomos, son fruto de la ficción. También es verdad que en casi todas mis novelas todo parecido con la realidad no es coincidencia, sino casi obligatoria. Desgraciadamente, pero bueno, ¿no? Desgraciadamente, sí. Pero fíjate, y otra cosa porque sí es verdad que el crimen se cometió en la víspera de Santa Águeda, la noche esta, donde hay una costumbre de que sacan las cuadrillas con unas canciones muy típicas. Santa Águeda se hace referencia a cuestiones varias. En el principio de la novela se reproduce una, dice, porque la gente va pidiendo... Los pastores. ¿Cómo se llama la noche esta de Halloween? Pues, de como broma, ¿no? Pues con Halloween la gente va por las casas pidiendo cosas, ¿no? Y les hacen regalos, normalmente de bebidas o comidas, ¿no? Y van los mozos. Y lo que he querido aprovechar es esa canción, donde dice que si no cumples tienes que pagar la pena, la culpa. Pero van esas canciones, que algunas son muy antiguas, con maquilas, con unas varas, y se va dando ese soniquete de tantán, de percusión, que es un ritmo que quiero meter, intento, a la tensión dramática de los personajes. Sí. O sea que lo de Santa Águeda yo lo veía muy bien, era una forma muy gráfica, y aunque no se haga ninguna onomatopeya con los golpes el ritmo de percusión que es el del corazón también, he intentado ponerlo en el texto. Sí, por ahondar un poco en lo que estaba yo comentando del lenguaje, del estilo de indirecto libre, y en fin, y de la estructura, que quizás yo al contarlo yo pueda parecer que es más complejo. No, la novela se lee, que ese es el logro, ¿no? Extraordinariamente bien, o sea, es muy fluida, pese a esta estructura compleja.
esto es una cosa que a mí me interesa mucho en tu obra, Sí. que siempre hay una búsqueda por el riesgo, por intentar contar aquello desde un punto de vista no tópico, no usual, y es algo además que yo siempre destaco de tu obra, y es la innovación en tus novelas, incluso hasta en Muchas las gracias. últimas, ¿no? En Quién sueña novela, es decir, Sí, que sí. se vayan al último libro escrito, a Quién Ya. sueña novela, bueno, a la de la estrategia El de... outsider. Claro, es decir, siempre son novelas, siempre son libros clásicos en el lenguaje, es decir, con un lenguaje clásico, con un lenguaje cuidado, pero con una forma muy moderna, ahí hay un gusto tuyo por la innovación. Nada, con críticos así da gusto. No, pero bueno, es que es así. No, la verdad, tiene razón en una cosa. Desde siempre, lo que más me ha obsesionado literariamente de la novela es la estructura, ¿no? Claro. La estructura y dar un punto de vista nuevo, porque las historias Son las mismas desde la Homero. De Homero, y además hay una que se repite, ¿sabes? El chico quiere a la chica, y la chica quiere al chico, pero son dos chicos distintos. Claro. Y, bueno, y ahí está el argumento esencial de la vida. Y entonces, dar con un punto de vista original, desde otra atalaya, y ver qué estructura deben de tener, y además de estructura, pues a la visión de conjunto, ¿no? Bueno, pues sí, siempre me ha preocupado. Muchas veces, quizá en las primeras novelas, era una estructura mucho más simple, lineal, consecutiva y clásica, porque tenía una obsesión, me parece que tenía una obsesión ética, era otras circunstancias, era otro tiempo, era otro régimen. Claro. Y Sí. me importaba mucho lo que tenía que decir. Sí. Y en algunas al principio casi es una frase hecha que repetía muchas veces, que era un error, pero es que cuando empecé a escribir, casi el distraerte con una metáfora me parecía una mariconada, ¿no? Claro. Tienes que contar una cosa, Sí. y el impulso ético se sobreponía a la estética, lo cual es un error, porque hay que decirlo bonitamente para que sea eficaz. Pero sí es verdad, y bueno, me alegro que hayas hecho la observación, de que intento que ese punto de vista y esa estructura tengan algo de nuevo, de original. Bueno, es que por hablar de esto que has dicho, de que en tus comienzos pensabas que una metáfora era una cosa gratuita y tal, o sea, que esta frase tú, el lector que tú eras, el escritor que tú eras entonces, la hubieses, porque dices así, algo así como: salí a la noche desierta de la Palanca, las calles sin más alma que la mía, trizándose en fragmentos diminutos como el cristal del parabrisas tras el impacto. Es decir, eso lo hubiese rechazado, ¿no? Eso me parece horroroso, ¿no? Por Dios. Luego, otra cosa de la novela que a mí me ha... Bueno, antes de pasar, y esta idea de qué escritor es, porque me figuro que Faulkner te gustaba, te gustaría mucho, etcétera, pero ¿qué escritores, de qué escritores has aprendido o te has fijado un poco en esa innovación en las estructuras? No. Porque en España hay muy buena literatura, pero no pues es demasiado... La verdad es que a mí me apasionó desde... Yo creo que desde que aprendí a leer y leía mucho, mi abuela decía: este niño está malo, está leyendo todo el día, ¿no? Es cuando iba de vacaciones a su casa. Pues leía básicamente novelas, claro, y siempre di por sentado que terminaría escribiéndolas yo, ¿no? A mí aquello me gustaba, me parecía que todos, además todos somos novelistas, todos contamos historietas a nuestros padres y a los abuelos, pero todos somos narradores orales, pues es cuestión de dar un salto y pasarlo a hacer escrito. Y bueno, y en esa época, pues fíjate, con muy pocos años desde siempre, aparte que leías las novelas, Tarzán, La isla del tesoro. Sí. Moby Dick. Dice, bueno, ¿cómo puedes leer a Tarzán y a Moby Dick? Pues no lo sé. Verdaderamente, Moby Dick saltándome muchísimas páginas, por supuesto. Todo lo de los cetáceos y lo de la... Y de repente aparece Baroja, y Baroja me gusta mucho, y Baroja y Faulkner juntos. Y Hemingway. Hemingway me deslumbró con los diálogos, ¿no? Que tiene esa mezcla de periodismo. A mí Hemingway, a pesar de tantas campañas que ha tenido a veces en contra y tal, me sigue pareciendo un tipo formidable. Toda la generación perdida, ¿no? Estoy americana. De acuerdo. Sí. Y después, ya
empiezas con Faulkner, Sartre, incluso en aquel tiempo, pues todos éramos un tanto existencialistas sin saberlo, y leer las cosas del camino de la libertad y tal, te hacía reflexionar, era otra cosa. Los 3 tomos, ¿no? Los 3 tomos. Pero Están Kafka, en el descubrimiento alianza. de Kafka también fue muy importante. Me pasó la metamorfosis de un amigo y me acuerdo que acabé, estaba lloviendo, me asomé a la ventana y me quedé casi 24 horas seguidas viendo llover, ¿no? Casi real, porque estaba preparando un examen, me quedé y casi me pasaban la comida como en una celda, a ver qué hace este niño. Y bueno, no es malo. Y a partir de ahí ya el diluvio, ¿no? Bueno, lo de Kafka se ve muy bien, yo te lo comenté en Con Tortura, en ese espléndido primer relato que se ha reeditado en esta editorial pequeña. ¿Cómo se llama la editorial? Sí, bueno, son unos amigos de San Sebastián, unos suicidas que están publicando cosas. Pero está muy bien esa edición porque... es tabula rasa, ¿no? Tabula rasa, está muy bien esa edición porque incluye las 3 o 4 versiones de ese mismo relato, lo cual está muy bien porque pues, y que a lo largo del tiempo he vuelto, que yo no suelo revolver las cosas, ¿no? Normalmente las reediciones no los toco, digo, lo que salió en la primera, incluida la censura, si alguien quiere hacer una edición crítica, eso es otra cosa. Pero no, es lo que salió, bueno, pues es lo que das, porque si lo empiezas a corregir, Dios mío, no acabarías nunca, porque tú vas cambiando también, efectivamente, y cada vez le darías una versión distinta, ¿no? Hay una... pues está otro descubrimiento que no es tan, que fue Borges, ¿no? Por ejemplo, Borges, claro, sí. Borges, y en Con Tortura alguien hizo la crítica y dice, bueno, es un cuento, parece que lo ha hecho a medias entre Borges y Hemingway, ¿no? Pues bueno, pues ahí quisiera apuntarme yo. Bueno, has hablado de Baroja admiraba, Hemingway, perdón, admiraba muchísimo a Baroja, sí. Y de hecho hay una foto en la que está, bueno, el que está con él, tal, sí. Y luego estuvo en el entierro, y creo que fue uno incluso de los que portó el ataúd, ¿no? O sea que Baroja, al que yo también adoro, era muy admirado por escritores de la talla de Hemingway, ¿no? Hay una cosa que sí me interesa comentar, que está muy bien, ¿no? Y es cómo la jauría actúa, sí. Pero y eso tiene que ver mucho con la realidad, desgraciadamente, de nuestro querido País Vasco, pero cómo la gente mira para otro lado. Cuando sucede eso en el bar, cuando cogen a este pobre hombre y lo linchan, sí. En los informes esos que se hacen para el juicio y tal, se comenta que nadie vio nada y que nadie, es decir, nadie vio. Sí, pero ¿no? Eso, bueno, ya digo, cuando se ha pasado de una socialización de la violencia a la banalidad del mal o de esa violencia, efectivamente es así. Pero esto, en esta España de hoy, coges el periódico y hay 20.000 casos como estos, ¿no? Sí, en la mangancia. Nadie ve nada. Nadie sabe a qué rato estaba... Claro. No, pero es que parece como increíble. Antes he dicho al principio de la entrevista, ¿no? Es que la ignorancia debería ser un pecado capital, ¿no? Tú no puedes estar gobernando una nave y no saber hacia dónde va, ¿no? O no saber qué está haciendo agua, ¿no? Tienes que saberlo, ¿no? Y que la disculpa sea no sabía, dice, bueno, de hecho, el que tú no sepas una ley no significa que no tengas que cumplirla, ¿no? El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Salvo que la hayas hecho tú. Ya, eso es, sí. Eso ha sido pero Luther King decía, cuando echemos la vista atrás a los crímenes del siglo XX, algo así, es decir, todo de memoria, nos horrorizaremos mucho más de aquellos que los cometieron, de aquellos que sabían que se están cometiendo y miraban para otro lado, ¿no? Y eso también está aquí. La conciencia que yo tengo de mi experiencia con la violencia terrorista es de la gente que consintió el terrorismo, ¿no? Claro. Los terroristas. Los terroristas aparecieron en escena diciendo, yo iba a ser un hijo de puta, y lo cumplieron. Pero otros estaban allí como si fuesen buenas personas y nunca lo fueron. Sí, así es. Así es. Y esa es una idea que aparece también en toda tu obra, ¿no? Sí, porque hombre, en la carta, que es quizás la más dramática de ese tipo, empieza... Sí. Con alguien que se para delante de una barricada, y la novela empieza así, la salvable barricada, ¿no? No la salva nadie porque tiene miedo, ¿no? Sí. Pero no hubiese tenido, eran 4 cacharros tirados en la carretera.
pero no se pasaron. Claro. En todas tus novelas, en toda tu obra siempre tiene lo biográfico un peso muy fuerte, ¿no? O sea, son novelas muy personales, por eso en parte son muy buenas novelas. Primero porque hacen que te interrogues sobre el ser humano, te cuestionan muchas cosas, que es la capacidad que tiene la gran literatura. Por eso yo creo que la gran literatura no va a desaparecer nunca. Otra cosa es que cada vez sea más minoritaria y acabemos como los cristianos en las catacumbas. Y luego porque tiene mucho, es decir, no son novelas intercambiables, son novelas de Guerra Garrido, que solo puede haber escrito Guerra Garrido. Pero dicho esto, tu novela más personal o la que tú sientes, no sé, yo siento que es una de las más personales, ¿es El otoño siempre hiere? Bueno, pues probablemente por eso fue, la escribí. Suena a broma. Que a mí es una de las que más me gustan también. Que casi la escribí como un entrenamiento para aprender a ser viejo, ¿no? Y aguantar. Es muy bonita. Y no morir en el intento. Sí, sí. Hasta que te toque. Pero sí, es verdad. La verdad es que guarda una delicadeza de añoranza. Sí. Y es verdad que es especial. Fue un viaje al Bierzo. El Bierzo es mi otro paraíso perdido, ¿no? Bueno, es el paraíso perdido, el otro es donde he vivido simplemente. Es la tierra. Pero a la vuelta de ese paraíso, cuando murió el último miembro de la generación de mis padres, ¿no? Murió mi tío Karim y fue el último. Entonces hay una vuelta ahí, recuerdas. Pero al mismo tiempo que haces esas reflexiones sobre ya un otoño que es irreversible, he aprovechado para hacer una cosa que no había hecho nunca. Yo tengo una cantidad infinita de primos, ¿no? Todos con biografías absolutamente disparatadas, y nunca había hecho nada. Entonces, en el otoño, siempre, cuando nos encontramos y empezamos a rememorar en un funeral, en esas comidas que se hacen en los pueblos después de los funerales, que es fantástico. El muerto ha sido un señor extraordinario, todos somos muy amigos, todos recordamos, comemos y vemos estupendamente. Sí, hay una especie de hermandad. Y yo pocas veces he salido tan satisfecho y contento del pueblo después de esto, del funeral de mi tío Ricardo. Pero digo, bueno, voy a retomar las aventuras de estos parientes míos absolutamente disparatados, ¿no? Y es fabuloso. Y bueno, eso es una broma privada. Entonces lo que hice, suelo hacer cuando hablo del Bierzo, es poner muchas anécdotas que son verídicas, pero se las atribuyo a un personaje que no se corresponde con la anécdota, claro. Y a ese personaje le pongo un nombre que tampoco le corresponde. Claro. Con lo cual se forman líos. Dicen, ¿y este quién es? Y tal. Pues este que se acostó con la señorita de la Pamela, ¿quién era de la Pamela? Bueno, pues no. Bueno, me acuerdo con un amigo mío, un primo mío que llegó a jugar en el Coruña, casi de casualidad, pero jugó algún partido incluso en primera. Y me dice, pero yo no he estado cojo nunca, así de esa forma que dices. Digo, bueno, pero ¿por qué protestas que estés cojo en el relato, pero no de ese gol maravilloso que has metido, ¿no? Porque tampoco has metido nunca un gol así. Claro, no, eso sí lo ves bien. De eso no hay quejas. Eso era un divertimento compensatorio, a una reflexión que bueno, yo creo que me vino bien también. Es una de mis novelas tuyas favoritas, es una novela muy melancólica, muy hermosa, es muy bonito el final. Se marchó de allí como quien se desangra, algo así es, cito de memoria. Bueno, tú has coqueteado ya para ir terminando, porque además, insisto, los espectadores tienen que ver también la entrevista que hicimos el año pasado, una entrevista amplia. Has coqueteado también, y aquí también coqueteas con poco con el thriller, digamos, aquí con el thriller concretamente no, pero en otras novelas tuyas con el thriller, con la literatura de género, digámoslo ahí, así, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esos mimbres te sirven para ir más allá y para hacer alta literatura, ¿no? Pero tú sí has coqueteado, incluso tienes, bueno, La costumbre de morir, en esta otra que se me olvida del dólar, ¿cómo se llama? Escrito en un dólar, ¿no? Escrito en un dólar, pues que miro en la solapa y me di cuenta que estos amigos de Alianza solo ponen aquellas que están... No, lo especifican. ¿no? Es una broma. Publicados en Alianza. Porque claro, tienes tanta obra que es imposible... ¿A qué crees tú que se debe ahora A tanta obra? No, a los años. No, hombre, pero hay otros escritores también mayores que no tienen tanta. Tú tienes una obra muy amplia, además variada, libros de viajes también, el libro que tienes del canal en Castilla y tal. Pero ¿a qué crees tú que se debe ahora este nuevo gusto por la literatura de género, por la policíaca? Pues no sé, porque a la gente le gusta que le cuenten historias, que sean entretenidas. Aunque yo creo, no sé, esto de...
O sea, el que aparezca un muerto y se intenta averiguar quién es. Eso nos encanta. Pues eso sí Eso sigue gustando. A mí literariamente, pero no me atraía demasiado. Lo que pasa es que el thriller como tal, lo que sí te da a mí siempre me ha gustado, y sobre todo en las novelas del principio, que eran más narración de historia, una historia concreta, tener la disculpa. La sociedad, la vida es muy violenta de un tipo, de otro. No siempre se llega a la muerte, al asesinato, a la muerte, al homicidio, pero hay situaciones límites, ¿no? Entonces, el thriller es una situación límite muy clara. Entonces sí que a veces pues lo ha utilizado, pero no intentando hacer un thriller. Quizá en esta que se acaba de redicar, no, la de... La costumbre de morir. La costumbre de morir sí que es un thriller, pero tiene otra intención, ¿eh? Lo es para hacer un salto, una parábola y describir otra realidad. La costumbre de morir, que está la venganza, ¿no? Que es la venganza sobre... Bueno, en fin, dejémoslo ahí. Pero, no, y lo que pasa que, bueno, pues como es un thriller, pues la verdad es que toda la gente que hace novela negra y tal, pues siempre me ha tenido como mucha simpatía. Claro, ¿no? por eso, sí. Yo que sé, he ido 20.000 veces a la Semana Negra. Sí, de Gijón. Sí. La Semana Negra de Gijón, que una de las veces hasta salimos en la prensa, cuando eran los años duros de la violencia de ETA, lo que se dice, que ponía el periódico, dice, llegó a tal hora con no sé cuántos guardaespaldas al hotel, y claro, habíamos estado cenando, todos los guardaespaldas eran todos los noveleros, pues era, yo qué sé, pues Juan Madrid, Martínez Lainez, no sé cuánto, que me habían acompañado al hotel. Y pensaban que era fue una historia, pues, bueno, ¿qué más quería la gente en la Semana Negra que hablar de cosas de esas, ¿no? Claro. En fin, Sí. O sea que siempre he tenido muy buena relación y me lo he pasado muy bien. Pero no he intentado hacer novela de género. Pero sí es verdad que ese título en concreto podía serlo, lo es. Sí. Bueno, ¿y la literatura española actual la sigues? ¿Estás al tanto de ella? ¿O...? A estas alturas ya no estoy a la altura de nada. Ya. He desarrollado una capacidad nueva, eso sí. Tengo una capacidad larguísima de perder el tiempo. Eso es una cosa... Pero eso es lo más maravilloso del mundo. Sí, pero a mí me ha costado muchísimos años llegar a eso. Yo te dije que era lo que quería hacer. Decía, tú eres muy joven, ¿no? Claro, Pero es que lo que yo haría si pudiese. Se necesita mucho entrenamiento, ¿eh? Se necesita mucho entrenamiento, pero se llega de repente, ¿no? O sea que está bien. Querido Raúl, muchísimas gracias. Raúl Guerra Garrido, un escritor... A ti por esa lectura conspicua que has hecho del como libro. la copa de un pino, además lo digo porque es verdad, un escritor que merece la pena, uno de nuestros grandes escritores. Acaba de reeditar esta novela, Tantos Inocentes. Hemos hablado de ella y también de otros temas, una novela excelente. Publicada en Alianza, la editorial la que se ha publicado prácticamente o gran parte de la obra de Raúl y la que está publicando todos los últimos libros, ¿no? Gracias y suerte. Muchas gracias.